con un texto muy importante de Santo Tomás, en la segunda parte de la Suma de Teología, que trata acerca del hombre. Ustedes podrán encontrar el artículo Santo Tomás Psicólogo, que pone las bases programáticas para una psicología tomista, en el sitio de la Universidad Católica Argentina, Santo Tomás Psicólogo. Aquí en el repositorio institucional de la Universidad Católica Argentina. Está el artículo. A ver. ¿Eso está en la segunda parte de la suma? En la segunda parte de la suma, primera sección de la segunda parte. Cuestión 109. Aquí. A ver si podemos entrar. No entra. Aquí hay otro, lo pueden ver en está puesto en varios lugares. Santo Tomás de Aquino, psicólogo. Este es como una visión programática de toda la psicología tomista, ¿no? Va siguiendo el orden de las partes de la Suma de Teología y mostrando cómo la psicología debe seguir todos los elementos, no solo los filosóficos, sino también los teológicos. Más aún, más propiamente los teológicos. La psicología, en cierta manera, está más cerca de la teología que de la filosofía, porque trata del hombre particular, del hombre concreto. En cambio, la filosofía estudia la esencia humana, fundamentalmente, que es parte del hombre concreto, es la parte principal, por supuesto, pero no alcanza para considerar en toda su singularidad a la persona. Sobre todo porque la persona es persona porque está hecha a imagen y semejanza de las personas divinas, y eso la filosofía no lo puede conocer. Tampoco puede conocer toda la destrucción que causa el pecado, porque no conoce en profundidad la naturaleza divina contra la cual se peca. Entonces, cuando se pierde la gracia, se produce una destrucción que, desde el punto de vista filosófico, no puede ser del todo conocida. Y en cambio, sí, desde el punto de vista teológico, porque eso es una psicología verdadera, tiene que ser tomista en todos los sentidos, o sea, todo Santo Tomás, especialmente la parte teológica, sobre todo lo que se refiere a la gracia, y después no debe quedarse solo con Santo Tomás, porque Santo Tomás es un gran teólogo y filósofo, pero hay otros autores espirituales. El más importante es San Juan de la Cruz, que describe la evolución humana, la purificación, la iluminación, la unión, con mucho detalle y con muchas observaciones, que son inmediatamente aplicables en psicología y que Santo Tomás no tiene. Entonces, hay que complementar un santo con el otro, también otros santos como San Ignacio, que nos da criterios para discernir en la práctica, cuando una persona, por ejemplo, está influida por los demonios o por los ángeles. Eso tampoco está directamente en San Tomás, aunque están los principios. Después San Francisco de Sales, que nos enseña a vivir espiritualmente en todas las condiciones. La introducción a la vida devota.
Y por supuesto los padres de la iglesia, los padres del desierto, etc. O sea, hay muchas fuentes, la tradición es muy grande. Pero ciñéndonos a la inspiración que da Santo Tomás para la psicología, aquí pueden encontrar cómo está situado el Tratado de la Gracia en el conjunto de los temas que hay que considerar para la psicología. Hay que ver también las notas, que a ver si están al final. Sí, acá están. O sea, este es un texto, no es demasiado largo, pero hay que conocerlo bien. Entonces, cuando uno lo medita bien, después puede tener como un marco general para comenzar a ordenar el pensamiento. Bueno, ahora, salir. Quiero salir. Bueno, ahora vamos a la suma de teología, cuestión 109. Cuestión 109. Necesidad de la gracia. La necesidad de la gracia. Bueno, aquí Santo Tomás explica qué se puede hacer con la gracia y qué se puede hacer sin la gracia. Lo fundamental para nosotros, sobre todo en psicología, es considerar si se pueden realizar las acciones humanas todas bien sin la gracia. La respuesta es negativa, no se puede por causa del pecado original y también de los pecados personales. El que no está en gracia, aunque haya sido bautizado, no puede realizar todos los actos buenos. Puede cumplir los preceptos de la ley sin la gracia y con las solas fuerzas naturales. Dice San Agustín en el libro de las herejías, que pertenece a la herejía de los pelagianos, creer que el hombre puede cumplir todos los preceptos divinos sin la gracia. O sea, una psicología que no considera la gracia ya va a ser parte de una base errónea, porque pretende que la operación humana se puede rectificar, se puede arreglar sin la gracia, y eso no es posible. Entonces se puede dar la ilusión a las personas de que pueden salir de su situación sin la gracia. Y esto no corresponde a la realidad. Entonces es una especie de ilusión que puede terminar siendo, o al menos objetivamente, un engaño. O sea, se propone una solución que no es solución real. Porque cuando hay pecado, cuando no hay gracia, no hay luz, no hay rectitud, el sufrimiento, la raíz del sufrimiento permanece, porque la gente va a ver a los psicólogos porque sufre. Entonces,
y quiere salir de esa situación, pero el remedio tiene que ser real. Por supuesto, hay que administrarlo con prudencia, como hace el médico en la naturaleza corporal, que da los remedios según una dosis y una graduación y un tiempo, etc. Pero así sucede en la vida espiritual, la vida psíquica, que es la misma espiritual, en la persona humana. Hay que administrar el remedio con prudencia, pero el remedio es siempre el mismo. Los mandatos de la ley pueden ser cumplidos de dos modos. Uno, en cuanto a la sustancia de las obras, es decir, realizando actos de justicia, de fortaleza y de las demás virtudes, y en este sentido, en el estado de integridad, podía cumplir el hombre todos los mandatos de la ley. Estado de integridad quiere decir el estado del hombre como lo creó Dios, o sea, Adán, antes del pecado original. La naturaleza humana, como sale de Dios, es buena, no puede ser mala. Y más bien muy buena, dice el Génesis. Entonces, cuando Adán y los primeros hombres obraban, podían obrar bien. O sea, Adán y Eva, lo que pasa es que pecaron enseguida. Pero si no hubiesen pecado, habría sido posible obrar bien, según todos los preceptos de la ley, incluso sin la gracia, incluso en la hipótesis de que el hombre hubiese sido creado sin la gracia. Porque la naturaleza es entera. Entonces tiene la capacidad de realizar las obras naturales, que son las obras humanas, las operaciones humanas, que también se llaman éticas o morales, porque operación moral quiere decir la del hombre en cuanto es hombre, no en cuanto genéricamente es un animal, porque esas son operaciones u obras del hombre, pero no humanas. Las obras del hombre pueden ser desde la digestión hasta la imaginación, si no interviene la voluntad y la inteligencia. Las obras humanas son aquellas en las cuales interviene la inteligencia y la voluntad, las operaciones humanas. También las otras potencias, pero guiadas por estas. En este sentido, en el estado de integridad podía el hombre cumplir todos los mandatos de la ley. De lo contrario, en aquel estado tendría que pecar por necesidad, ya que el pecado no consiste sino en incumplir los mandatos divinos. Pero en el estado de naturaleza caída no puede el hombre guardar todos los preceptos divinos sin ser previamente curado por la gracia. Esto es capital. O sea, el hombre no puede obrar bien en su totalidad sin la gracia. A veces se dice que se puede ser buena persona sin la gracia, pero eso tampoco es verdad. O sea, se puede ser bueno en algunos aspectos, pero no en todos. Sobre todo, lo peor es la infidelidad, dice Santo Tomás, o sea, el pecado contra la fe. Porque el pecado contra la fe cierra la puerta a toda la regeneración humana. Los pecados contra la fe son los peores. Entonces, si una persona atiende si un psicólogo atiende a una persona que no tiene fe, bueno, la causa más problemática de todo, o sea, la raíz más profunda es evidente. No hace falta mucha indagación, ni test, ni nada, porque de otra manera tampoco los test podrían decir eso. Entonces, sí, si la persona dice que no tiene fe, no tiene fe. Y ahí está la raíz de todo el problema. Después tendrá otros, por supuesto, que se agregan. Y si no tiene fe, pero además es ateo porque piensa que Dios no existe, el problema es más grave todavía. Porque una cosa es no tener fe, pero usar rectamente la razón natural y darse cuenta de que Dios existe, porque se puede demostrar, y otra cosa es ni creer que Dios existe. O peor todavía, tener una
una concepción distorsionada de Dios como tienen, por ejemplo, los masones u otros pertenecientes a sectas, etc. Entonces, ahí la perversión intelectual es mucho más profunda, la oscuridad de la mente, etc. Y el trabajo es más difícil, evidentemente. Y tiene un gran aspecto que es racional, o sea, recuperar para la vida racional recta a estas personas, que son tanto más difíciles de recuperar cuando creen que son racionales y que son incluso superiores a los demás en el razonamiento, pues son personas soberbias. La soberbia es tanto más dañina cuanto más intelectual es o se presenta. Y siempre hay soberbia cuando no hay magisterio, o sea, cuando no hay tradición, cuando no hay capacidad de escucha, cuando no hay docilidad, ¿no? Que es una parte de la prudencia. Porque el sujeto piensa que con su razonamiento puede dominar la realidad sin la ayuda de los otros. Cosa que no corresponde a la naturaleza humana del hombre, que es social. El otro modo consiste en cumplir los preceptos de la ley no solo en cuanto a las sustancias de las obras, sino además de según modo conveniente, es decir, por caridad. O sea, perfectamente solo se puede obrar teniendo la caridad, y la caridad supone la fe. No existe la caridad sin la fe. O sea, el ayudar a los otros, estar bien dispuestos en algunas operaciones, o ser lo que la gente llama generalmente buena persona, porque no hace daño en general a los otros, eso es parte de la justicia, pero no de la caridad. Y es natural. Pero estas mismas personas en situaciones extremas no son justas. No puede ser, sí, parece muy buena persona y en un cierto momento abandona a la mujer y los hijos. Bueno, entonces hay un acto de injusticia muy profundo ahí. Y en todo lo demás parece buena persona y justa. Entonces, hay que distinguir la bondad natural de la caridad. La bondad natural siempre es imperfecta y no excluye el pecado. No se puede realizar el conjunto de los actos buenos sin la gracia. Entonces, para obrar de modo conveniente, perfecto, hace falta la caridad, y de esta forma no puede el hombre observar los preceptos legales ni en el estado de naturaleza íntegra, ni en el de naturaleza corrupta. Fíjense, la expresión es muy fuerte de Santo Tomás, o sea, cuando está el pecado original o cuando están los pecados personales, hay naturaleza corrupta. O sea que no es íntegra, lo opuesto es naturaleza íntegra. O sea, es una naturaleza deficiente, sobre todo en su capacidad operativa. O sea, no puede operar bien en su totalidad, no puede realizarse de manera perfecta, y eso se percibe. Cuando se percibe causa infelicidad, porque la felicidad es la percepción de una perfección. Entonces, no hay manera de evitar la infelicidad sin que se reintegre la naturaleza. Ahora, ¿cómo se reintegra la naturaleza? ¿Cómo se restaura la naturaleza? Por la intervención del creador de la naturaleza. Eso es el punto central. Porque la gracia es un nuevo ser, o sea, pone el ser que faltaba y además lo eleva, lo perfecciona. Restaura la naturaleza. Ahora, para esto tenemos que tener un adecuado concepto de naturaleza. No se trata de la naturaleza física o del hombre en cuanto es observable, que es lo que considera la mayor parte de las corrientes psicológicas. O sea, el hombre, la persona humana en cuanto interactúa con otras y está en el mundo. Pero la naturaleza humana tiene un aspecto que es principalmente metafísico, que supera la observación.
sensible. Y eso requiere un uso superior de la inteligencia. Que las personas que tienen la naturaleza corrupta justamente no tienen, no porque la inteligencia se pierda en su capacidad, lo dice Santo Tomás, todavía se puede conocer la verdad, sino porque las conductas desviadas respecto de la naturaleza interfieren sobre el uso de la inteligencia y producen oscuridad y hacen incurrir en error, en confusión, en perturbación mental. La perturbación mental no es directamente de la inteligencia, que es espiritual, sino de las potencias que deberían ayudar a la inteligencia y no la ayudan. O sea, una persona que tiene una imaginación caótica, además influida por pasiones que van y vienen, no puede pensar. Y si no puede pensar, sufre, porque el hombre es naturalmente racional, entonces está hecho para usar la inteligencia. Si no la usa, hay un problema humano radical. La ignorancia también hace sufrir. Fíjense, esas personas que sí, a veces tienen éxito en la vida, son buenos empresarios, otras tienen otro tipo de... o tienen una buena familia y después a un cierto punto de la vida se lamentan de que no han estudiado, no conocen, no han leído, etc. ¿Por qué? Porque es natural, o sea, por un lado desarrollan una actividad racional para negocios o para lo que fuere, pero justamente por eso se dan cuenta de que algo más profundo les falta, ¿no? Tanto más sucede eso con la fe, que es lo que nos da el conocimiento más importante de la realidad. De aquí que San Agustín, habiendo dicho en el libro de la corrección y de la gracia que sin la gracia no hacen los hombres absolutamente ningún bien, añade, porque necesitan de ella no solo para que bajo su dirección sepan lo que deben obrar, sino también para que con su ayuda cumplan por amor lo que saben. Y en ambos estados, para observar los mandamientos, necesitan además el impulso motor de Dios, como se dijo. O sea, Dios interviene siempre, incluso cuando no está la gracia, porque es el creador, la fuente del ser y de la operación. Pero cuando hay un deterioro de la naturaleza humana, hace falta una intervención especial de Dios que se da por la gracia. Porque el hombre no merece que se le restaure la naturaleza. Es gracia, o sea, regalo, que se restaure la naturaleza. Y esa restauración comporta que la naturaleza vuelve a su estado original y además es perfeccionada. Podemos leer también otro artículo 8, si el hombre puede evitar el pecado sin la gracia. O sea, si una persona que no tiene gracia, y con más razón si no tiene fe, puede evitar el pecado. Aquí por pecado no se trata de pecados veniales, sino pecados graves, mortales, principales, que deterioran profundamente la persona. Bueno, no se puede sin la gracia. Eso quiere decir que no se puede evitar el homicidio, el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la mentira, la avaricia, etcétera, sin la gracia.
O sea que tarde o temprano las personas caen en esto. Y sobre todo la infidelidad. Los pecados que son contra Dios. La desesperación. Perder la esperanza, que es un pecado muy grave. Todo eso no se puede evitar sin la gracia. San Agustín dice, a quien niega que necesitemos orar para no caer en la tentación, y lo niega quien sostiene que no se necesita la ayuda de la gracia de Dios para no pecar, sino que supuesto el conocimiento de la ley basta la voluntad humana. No dudo en afirmar que nadie debe prestarle oídos y que debe ser anatematizado por todos. O sea, los que piensan que basta la naturaleza humana para obrar bien. Que son la mayoría de los psicólogos. Empezando por ahí, además de filósofos y ahora también teólogos. Entonces, el hombre puede ser considerado bien en estado de naturaleza íntegra, bien en estado de naturaleza corrupta. En el primero de estos estados podía el hombre, aún sin la gracia, evitar el pecado, tanto mortal como venial, puesto que pecar consiste en apartarse de lo que es conforme a la naturaleza. Y esto podía el hombre evitarlo cuando su naturaleza estaba intacta. Necesitaba, sin embargo, el auxilio de Dios que le conservara en el bien, puesto que sin este auxilio la naturaleza misma caería en la nada. Dios es siempre el creador. Entonces, supongamos que el hombre no hubiese pecado. Podría haber hecho todos los actos buenos, pero siempre con intervención divina. Esta intervención divina no es lo mismo que la gracia, es la creación. O sea que Dios es la fuente de todo el ser. Y por tanto de toda bondad. El bien es el ser perfecto. O bueno, el ser que tiene su plenitud de ser. Vamos a ver. Más en el estado de naturaleza corrupta, para evitar todo pecado, necesita el hombre la gracia habitual, que venga a restaurar la naturaleza. Sin embargo, esta restauración, donde durante la vida presente se realiza ante todo en la mente, sin que el apetito carnal sea rectificado por completo. De aquí que San Pablo, asumiendo la representación del hombre reparado, diga en Romanos 7, yo mismo con el Espíritu sirvo la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. O sea, ley por analogía se dice aquí. La ley de Dios es ley en sentido propio, promulgada por Dios y presente en la razón. La ley del pecado es como una tendencia que sigue su propia lógica, que es una lógica pervertida o errónea, que a veces Freud llama lógica secundaria, etc. O sea, es una lógica que no es lógica. El psicoanálisis describe esta lógica, pero el problema es que el psicoanálisis dice que esta lógica es la principal, en el fondo. O sea, que el hombre cuando obra carnalmente es cuando obra como hombre. Entonces, es al revés. En este sentido, decíamos que el pensamiento freudiano sirve para detectar cuando una persona o una doctrina es carnal o está alejada de su orden legítimo, cuando un pensamiento es erróneo. Para eso sirve, o sea, cuando una persona piensa como el demonio, por ejemplo, porque está en cierta manera influida por el demonio. Todo eso se ve con la ayuda de Freud, porque describe eso. Lo que pasa es que para él eso es la realidad humana. Y la inteligencia humana funciona así.
Entonces, por lo demás, en este estado, el hombre puede evitar el pecado mortal que radica en la razón, como se puso arriba, pero no puede eludir todo pecado venial debido a la corrupción del apetito inferior de la sensualidad. O sea, el hombre restaurado por la gracia puede evitar todo pecado mortal, no todo pecado venial. Debido a la corrupción del apetito inferior de la sensualidad, cuyos movimientos pueden ser reprimidos por la razón uno a uno, de ahí su condición de pecado y acto voluntario, pero no todos ellos, porque mientras atiende a uno se le desmanda el otro, y tampoco puede la razón mantenerse siempre vigilante para someterlos todos, como ya hemos dicho. O sea, en la condición actual hay un proceso largo necesario para rectificar la carne. O sea, los apetitos que nacen de la carne. O sea, todos los movimientos afectivos que están dirigidos y ordenados a los sentidos. Todo eso tiene los rastros de la corrupción. No cambia el cuerpo instantáneamente como el alma. El alma cuando recibe la gracia cambia inmediatamente, pero el cuerpo no. Y los apetitos que tienen una parte radicada en la corporeidad no cambian. Por eso hace falta toda una evolución para espiritualizarse. O sea, para que se adecue esa evolución, la describe en todas sus leyes psicológicas con gran profundidad San Juan de la Cruz. Santo Tomás lo manifiesta, pero no explica cómo se produce en concreto el proceso. Eso lo explica San Juan de la Cruz. Por eso para la psicología es fundamental San Juan de la Cruz. Y no solamente Santo Tomás. De igual manera, antes de que la razón humana en estado de pecado mortal sea reparada por la gracia santificante, puede evitar los pecados mortales uno a uno y por algún tiempo. Pues no es necesario que esté siempre pecado en acto. O sea, una persona que no tiene la gracia no está haciendo pecados todo el tiempo, pero no puede evitarlos. O sea, alguna vez cae en el pecado. Pero es imposible que permanezca mucho tiempo sin pecar mortalmente. Claro, cuando explica el pecado, Santo Tomás dice que un pecado lleva a otro pecado. Entonces, normalmente es un proceso que se acelera. Luego hay un deterioro en la persona, si no hay un cambio real. Va empeorando la persona, si no está la gracia. De aquí esta advertencia de San Gregorio Magno, comentando Ezequiel: el pecado que no es borrado enseguida mediante la penitencia por su propio peso conduce a otro pecado. A otro pecado quiere decir que se agrava la corrupción en la persona particular. Por supuesto, analógicamente sucede lo mismo en la sociedad, por influjo recíproco. La causa de esto es que, así como el apetito inferior debe estar sometido a la razón a su vez debe estar sometida a Dios, en quien ha de poner el fin de sus apetencias. San Juan de la Cruz dice que hay en el proceso espiritual dos etapas de crisis o de noche, que son la del sentido, cuando en la parte inferior la sensualidad se adecua a la razón, pero por la acción de la gracia que restaura la naturaleza, y otra espiritual, en la cual la razón se conforma totalmente, perfectamente a Dios. Entonces, esa evolución es muy profunda, muy abarcativa, lleva tiempo, etcétera,
Y hay muchos fenómenos que hay que estudiar, porque es muy complejo. Sí. Con relación a lo de San Gregorio, dice que si un pecado no se va inmediatamente a la penitencia, se puede exponer a otro. Entonces, ¿qué sucede después de que se va a la penitencia? Sabiendo que seguimos en ese constante propensos a caer. La gracia la evita o lo va sacando uno, Sí. la gracia de la conciencia de lo que se hizo. Sí, sí. Bueno, aquí está hablando de los pecados mortales, no de los pecados veniales. Los graves. O sea, los que deterioran profundamente la persona. Entonces ahí tiene que haber penitencia, tiene que haber conversión, o sea, tiene que haber un rechazo del pecado, tiene que haber una recepción de la gracia y una conciencia por la que se pide la gracia, y eso implica también una voluntad de cambio, ¿no? Porque también puede suceder eso, y es que a lo que nosotros tenemos tratado de un camino de conversión, sabemos lo del significado del pecado venial, pero si tenemos la conciencia puede uno venial llegar a convertirse también en un pecado mortal. Sí, los pecados veniales surgen de que falta el fervor de la caridad, entonces si uno no ejercita la caridad la puede perder. Porque aquí en esta cuestión Santo Tomás dice que, siguiendo a San Agustín, que hace falta recibir cada vez más gracias. No es suficiente la que uno tiene. Por eso la vida cristiana tiene que ser evolutiva. No puede dejar de crecer. Pero ¿cómo crece? No como la evolución humana, física y psíquica, sino instantáneamente cuando Dios da la gracia. Ahora, Dios da la gracia cuando uno usa bien la gracia que tenía antes. Si no la usa, Dios no le da una nueva. Padre, sé que hemos escuchado mucho la gracia, pero ustedes digan con palabras muy simples de lo que nos da la gracia. Bueno, con Santo Tomás mismo dice que es la participación de la vida divina en nosotros. O sea, es que tenemos la vida de Dios, la vida de la Trinidad. La unión en Dios. Sí, pero Dios no solamente como el creador del mundo, porque eso se puede tener, ese conocimiento se puede tener con la razón, y además se puede tener una bondad natural porque Dios nos creó buenos, aunque nosotros deterioramos la bondad. Pero aquí se trata de la vida divina en el sentido más elevado en que la podemos recibir solamente porque Él la da. O sea que es la vida de la santidad infinita de Dios que tiene la Trinidad, que nos es comunicada. Una vida que en el fondo consiste en el conocimiento directo de Dios, que veamos a Dios, que conozcamos lo que Dios es, cosa que es imposible a la criatura. Con sus solas fuerzas, ni siquiera los ángeles pueden. Solo con la gracia es posible conocer la esencia de Dios. Y eso nos es comunicado. La gracia es el principio de ese conocimiento. Y de la felicidad que le sigue, ¿no? Del gozo que le sigue. Entonces, una persona que está en el pecado está cerrada a eso. Es como otro mundo que ni sabe que existe. Como pensar en los habitantes de otros planetas que nadie vio. Bueno. Y todavía más. O sea, es como que le parece una cosa del todo extraterrestre, imaginaria, extraña. O sea, ni siquiera se imagina que puede existir eso. Porque la mente de uno que no tiene la gracia funciona de una manera totalmente distinta de la mente de uno que tiene la gracia. Y una psicología que trata a las personas de la misma manera es no solo profundamente errónea, sino también profundamente injusta, porque hace daño. Porque trata al bueno como si fuera malo. Que es lo que hacen los psicólogos que aplican el método freudiano, que describe el modo de obrar de los malos. Entonces, hacen que los buenos sean malos.
se conviertan en malos. Es una profunda violación de la conciencia. Recordemos lo que dice Lutero, ¿no? Que la razón es la prostituta del diablo. O sea que a través de este tipo de métodos el diablo se introduce en la razón como si fuera su prostituta. O sea, es muy grave el daño. Entonces, una cultura, una educación fundada sobre estas bases es muy perniciosa. Y es un acto de caridad fundamental liberar a los hombres de estas concepciones. Es más caridad eso que ayudar a una persona particular. Porque eso afecta a muchos. Eso sí es verdadera teología de la liberación. Bueno, dice Santo Tomás entonces, pues los actos humanos deben ser regulados por el fin, al igual que los movimientos del apetito inferior tienen que ser guiados por el juicio de la razón. Ahora bien, lo mismo que en el apetito inferior no sometido plenamente a la razón es inevitable que surjan de vez en cuando movimientos desarreglados, así también tienen que aparecer movimientos desordenados en la razón natural que se encuentra en estado de insubordinación a Dios. O sea, cuando no está la gracia hay una rebeldía fundamental. Porque cuando el hombre no tiene su corazón de tal manera fijo en Dios, que ni por conseguir provecho, ni por evitar daño, consienta en apartarse de él, le salen al encuentro multitud de cosas que por alcanzarlas o por rehuirlas, le inducen a apartarse de Dios por la infracción de sus mandatos, y así cae en pecado mortal. O sea, no basta con que una persona se perciba como buena en un momento, porque la vida cambia, tiene muchas vicisitudes, hay muchas dificultades y hay muchas tentaciones también. Entonces, lo que es suficiente en un momento no lo es en otro. Entonces, tarde o temprano se cae en el pecado mortal. Sobre todo el que ya está en pecado mortal cae en otro. Y se produce un proceso de deterioro. Y aquí nos indica cuál es la verdadera noción de inconsciente, ¿no? Que parece que la descubrió Freud. O sea, Freud descubrió el de inconsciente malo. Pero eso ya estaba descubierto y sobre todo está descubierto el inconsciente bueno. O sea, los padres de la Iglesia, los grandes teólogos ya conocían esto. Por eso Santo Tomás dice aquí, sobre todo porque cuando tiene que actuar de improviso, el hombre obra de acuerdo con fines prefijados o preconcebidos y con hábitos previamente adquiridos, como observa el filósofo en el tercer libro de la Ética. O sea, cada uno obra cuando no tiene tiempo de pensar, porque hay que dar una respuesta rápida, de manera espontánea, cómo está dispuesto, cómo es. Si la mente no está fija en Dios,
sino que está fuera de Dios. Santo Tomás habla de la divagación mental, divagatio mentis, o sea, cuando la mente está gobernada por la imaginación, por ejemplo, está divagando, porque lo sensible es mutable, cambia. Aparece una situación de repente en la cual no tiene capacidad de pensar y cae en el pecado. De pensar no solo teóricamente, sino prácticamente para guiar sus actos y cae en el pecado. Mediante la premeditación puede sin duda eludir en alguno de sus actos el condicionamiento de los fines preconcebidos y de las inclinaciones habituales. Pero como no puede mantenerse siempre en estado de premeditación, es imposible que permanezca mucho tiempo sin obrar a impulsos de la voluntad insubordinada a Dios, a no ser que sea prontamente reintegrada por la gracia a su debida subordinación. O sea, un hombre que no tiene la gracia no puede estar mucho tiempo sin cometer pecados mortales. Porque está dispuesto así, interiormente. Por más que se esfuerce en algunos momentos, la concentración de la mente para obrar bien no es suficiente, si no está la gracia. Ahora, en los otros artículos, Santo Tomás dice que tampoco es suficiente una gracia, hay que crecer en la gracia. Porque las cosas que pasan en la vida son muchas. Entonces, la gracia que es suficiente en un momento no lo es después. Porque se presenta una situación más difícil. Por eso hay que crecer en la gracia. Y ese crecimiento en la gracia, por supuesto, depende de Dios, pero uno tiene que estar dispuesto a recibir la acción divina, porque si tiene algún resto de rebeldía, o porque está dividido, por un lado se subordina a Dios, pero por el otro no, en lo que le conviene sí, en lo que le conviene no, entonces, claro, tarde o temprano cae en el pecado mortal. Y se produce una profunda división, que incluso es más notable en los cristianos o en las personas que tienen vida espiritual que caen en el pecado que en los otros, porque los otros obran siempre así, es como que son muy lógicos, es como que parece que en su vida se cumple perfectamente lo que dice Freud u otros filósofos o psicólogos, entonces parecen coherentes. Y los cristianos, los que tienen vida espiritual y caen, están profundamente divididos, entonces parece que son más locos. Y además los otros los desprecian, por eso. Porque no ven coherencia. Entonces, el problema se hace más profundo. Porque incurren en sentimiento de inferioridad y lo quieren compensar, como dice Adler, lo quieren compensar de manera neurótica, poniéndose al centro, manipulando a los demás, etc. Entonces, se engendran problemas indefinidos, no terminan nunca, son cada vez peores, se enreda todo, no se puede solucionar nada así. Y si encima van a ver un psicólogo que no entiende esto, se empeora el problema. Por eso el psicólogo tiene que conocer estas leyes fundamentales de la vida espiritual, ¿no? Que dependen no solamente de la filosofía, sino de la teología. Por eso decíamos antes, para la psicología la filosofía no es suficiente. Se trata de los problemas reales de la gente. Y esos ni se pueden entender sin considerar el pecado y la gracia, y menos todavía solucionar.
o ayudar a solucionar, porque la gracia evidentemente no la produce ni el psicólogo ni el sacerdote, sino Dios principalmente, ¿no? Nosotros somos como ministros, instrumentos, de distintas maneras, ayudas, ¿no? Sobre todo con la caridad, pero la gracia siempre la produce Dios. Pero es necesaria la colaboración humana porque Dios creó, como dijimos, la naturaleza humana en modo social. Entonces es necesaria la amistad, es necesario el magisterio, es necesaria la comunidad, hace falta la colaboración. Entonces, cuando una persona está aislada en sus pensamientos negativos y pesimistas, es necesario ayudarla amigablemente. Claro, el psicólogo católico sabe que eso viene de la caridad, el otro no lo sabe, a lo mejor, tal vez, no lo sabe porque no conoce la caridad, pero la verdadera raíz de la ayuda es la caridad. Bueno, muy bien, creo que ahora sí podemos dar lugar a las preguntas, ¿no? Algunas creo que las pensaron ayer. Sí, sí, sí. Padre, se habla del crecimiento de la gracia. El ser, en el ser hay una unidad. Este crecimiento de la gracia no se da por adición al ser, se da por actualización del ser de parte de Dios. Bueno, también esa adición son metáforas, ¿no? Porque es algo metafísico que no es físico. Son necesariamente usar palabras simbólicas, metafóricas, pero sí, hay también una adición porque hay algo nuevo. La gracia antes no estaba y después está. Pero es algo nuevo que perfecciona lo que ya estaba. Y esa adición es como que Dios va aumentando la participación del alma de la perfección divina. Sí. Y el